buenos días, tardes, noches, charlacanites, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, hoy les vamos a presentar este nuevo episodio que va a tratar sobre la sexualidad, ¿no? Tema bastante complejo, bastante, bueno, historizable, con muchas variantes y vertientes, ¿no? Y hoy me acompañan Ale, Irwin y Efraín, ¿no? Entonces, bueno, daremos inicio. Ale, si gustas introducirnos al tema, por favor. Bueno, para empezar, creo que es importante señalar que hablar de sexualidad implica hablar de un tema bastante extenso, bastante diverso, pero que además también implica mucho tabú, mucho prejuicio frente a este tema. Yo, bueno, es un tema que me encanta. De hecho, pues como mi sueño, espero a corto plazo, es ser sexóloga. Tengo en la mira una maestría en sexualidad desde prepa, que realmente fue cuando me empecé a meter a estos temas. Y pues mi sueño guajiro es abrir asociación civil que trabaje con mujeres víctimas de violencia sexual, llámese violación, abuso sexual, y bueno, ayudarles a resignificar esta experiencia, que pues ayuden como desde la prevención, que es como nos lo planteó la persona por la cual me empecé a decidir a meter en estos temas a partir del quinto semestre de preparatoria, que bueno, fue por la doctora Elizabeth Ramírez, una sexóloga, doctora buenísima, a quien admiro y respeto. Tiene no mucho que me encontré en una conferencia en línea, y bueno, fue realmente por ella que me metí a estos temas. Ya tiene muchísimo de esto, tiene unos 8 años. Pero bueno, si algo ya nos marcó es que en la sexualidad no hay nada normal, si no hay cosas cotidianas, y que es una de las claves para entender la sexualidad. Que la sexualidad no es blanco y negro, sino que hay muchísimos colores, hay muchísimos matices, los cuales nos van a permitir entender la sexualidad de manera más profunda, y que en el espacio de atención nos van a permitir dar una atención más, con mayor calidad, una atención más humana frente a la persona que tenemos pues ahí, en ese espacio. Y hay dos aspectos que creo que es importante señalar, que dan pie o pueden llegar a ser base para hablar de estos temas, y que de repente se llegan a olvidar o a confundir, y que bueno, ahí es el problema, y que creo que también hay parten como muchos prejuicios, discriminaciones, violencias, no sé, y es marcar la diferencia entre sexo y género, que muchas veces se llega a colocar como si fueran lo mismo, cuando para nada son lo mismo. Más bien son complementarios, se podría decir. Y bueno, o por lo menos es donde yo más lo he escuchado. Por ejemplo, hay un autor que revisamos luego en la maestría, es Fernández Alonso, creo. Habla como el género humano. Cuando escucho eso, no sé, me causa molestia, me causa... Es un tema como por ahí personal que yo traigo, porque hablar de género humano es dotar de algo biológico, algo que es social. Y es por ello que de repente justificamos desde este discurso que de repente hay, pues, ¿qué quieres? El hombre por naturaleza es violento, y es que tú creaste sus instintos, tú lo provocaste y él no puede controlar sus impulsos, y por eso violan a mujeres, porque las mujeres los provocan. O por ejemplo, con mujeres, ay, bueno, pues es que, ¿qué quieres? Está loca porque es mujer, porque son las hormonas, porque... Y de repente se empiezan a justificar precisamente desde este discurso, eh, discursos machistas y misóginos, que bueno, van hacia ambas partes, hacia hombres y mujeres. Y bueno, ni se diga hacia la población LGBT, eh, que también pues ahí
se colocan como los raros, los enfermos, que, bueno, ahorita ya no, pero pues en algún momento se hicieron terapias de sanación, de conversión, y que incluso en el DSM hay personas homosexuales, personas bisexuales, personas que no respondían a un orden heteronormativo, una heterosexualidad, eran personas enfermas, cuando simplemente una orientación distinta. Lo cual, bueno, se puede explicar perfectamente desde los 4 lones de la sexualidad, que, bueno, no voy ahorita a andar como mucho en eso porque no quiero como hacer la introducción como muy extensa, pero sí, creo que para hablar de sexualidad es partir de este entendimiento, que el sexo va a referir a algo biológico, algo cromosómico, algo fisiológico, y que es inmodificable. Es decir, yo mujer, aunque quiera producir espermatozoides, nunca voy a poder porque nací con características de orden biológico, de orden fisiológico, de orden cromosómico. Hombres no van a poder nunca menstruar o tal vez embarazarse. Que bueno, aquí habría que señalar también otro apartado, que son, bueno, las personas intersexuales, que también hay otro señalamiento importante que hacer, que escuché hace 3 años en un congreso de sexualidad. Ahora el término correcto usar es personas intersexuales, no hermafroditas, porque bueno, el discurso, el debate que se coloca en el campo de las sexualidades, que aparte de sexualidades, precisamente para señalar estos matices, eh, al llamar hermafroditas, de repente llega a ser un término un tanto excluyente, discriminatorio, también machista, que no alcanza a abarcar a personas que, no sé, por ejemplo, las personas transexuales, que tal vez no nacieron con características de orden fisiológico, biológico, que responden a esta cuestión del hermafroditismo, pero que no se sentían a gusto con el cuerpo con el que nacieron, porque no se reconocían con el cuerpo que nacieron. Eh, o no sé, por ejemplo, esta cuestión del derecho a decidir qué sexo tener, habían de repente como problemas médicos, porque pues los padres elegían por el infante, pues el sexo, y bueno, ya cuando estaban en etapa adulta era como, no, es que este no era mi cuerpo era otro, y ya ahorita que desarrollé a través de la adolescencia ya, por ejemplo, los senos, y no sé, tal vez nacieron con pene, y ya, como una decisión. Espero como estar dándome a entender con esto, porque sí es como un tanto extenso el por qué se hace este cambio entre personas intersexuales y hermafroditismo, que bueno, ahorita el término hermafroditismo ya está pues caduco. Bueno, hay algo importante que mencionabas, Ale, y precisamente es que mencionabas el carácter social que tiene la sexualidad. Entonces, en este sentido, podemos pensar que la sexualidad como tal vendría a ser un discurso social, discurso entendido en el sentido de Foucault. Por lo tanto, es cambiante. Es decir, nosotros no podemos como pensar en una sexualidad única, precisamente porque está articulada a la cultura, y la cultura no es la misma. Es importante, bueno, yo considero que es importante retomar esto, que a comienzos del siglo XVII la sexualidad no era un tema tabú ni estaba como oculto, sino que incluso era como desinhibida en cierto sentido por el arte, por las prácticas, no estaba de alguna manera como normalizada. Sin embargo, todo esto, hubo una cierta normalización de la sexualidad, precisamente con la burguesía victoriana, con la época victoriana, donde la sexualidad fue algo muy interesante de ser algo socialmente aceptado, por así decirlo. La sexualidad se redujo y se encerró en una cuestión familiar, conyugal, y Michel Foucault menciona que la sexualidad de alguna manera se condensó en la alcoba de los padres, ¿no? Es decir, el único lugar donde la sexualidad era reconocida y además servía para ser utilitaria, es decir, como para
procrear era la alcoba de los padres. Afuera de la alcoba de los padres no había lugar. Y eso fue algo que se implementó a partir de la reina Victoria. Eso tuvo como un impacto importante en los niños, porque entonces se dijo que los niños carecen de sexualidad. Y a mí me parece que eso fue como una violencia simbólica, precisamente el no darle lugar a los niños, el no darle la voz, y sobre todo el decir que la sexualidad estaba completamente separada de los niños, ¿no? Entonces los niños pues son puros, ¿no? Casi como angelitos. Los niños no pueden hablar de sexualidad, había una censura, es decir, los padres guardaban silencio, ¿no? Los adultos mayores guardaban silencio en temas sexuales para que el niño no pierda su inocencia, por así decirlo, ¿no? Y después fue Freud quien llegó a decir que no es cierto, que los niños tenían sexualidad. Y entonces empezó a construir su teoría precisamente a partir de eso, ¿no? Es importante mencionar esto porque a lo largo pues de la historia, la sexualidad y sexualidad estaba como muy desinhibida, era un discurso socialmente aceptado. Después vino la época victoriana, hubo una cierta represión de la sexualidad, no en términos freudianos, sino en términos sociales, es decir, que fue silenciada la sexualidad, y a partir de ahí entonces la sexualidad produjo culpa, y entonces funcionaron de alguna manera todos estos mecanismos de regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la gente que confesarse, se sometía bajo un discurso muchas veces religioso, político, donde entonces la sexualidad estaba prohibida y estaba regulada. Eso es como lo importante. También en la historia de la sexualidad menciona que hubo una implementación perversa, es decir, cualquier acto o cualquier manifestación de la sexualidad fuera de la alcoba de los padres, es decir, cuando la sexualidad no tenía fines como reproductivos, meramente biológicos, entonces era una perversión. Entonces, a partir de esta implementación perversa, la sexualidad se convirtió en una cuestión política y fue muy conservadora y solamente era útil como para el servicio de la reproducción. En ese sentido es que, al menos desde mi postura, ¿no? Hablando desde el psicoanálisis vino a dar cuenta que no solo los niños tenían sexualidad, sino que además de alguna manera la sexualidad regía de alguna manera nuestro aparato psíquico. Es importante aclarar que para Freud la sexualidad no tiene que ver con el sexo, como usualmente se piensa, sino que más bien la sexualidad implica todo un aparato de deseo y de movimiento psíquico. Pero bueno, eso podemos abordarlo más adelante, pero sí es importante como hacer esta aclaración. Entonces, para resumir esto que les comparto, una vez que la sexualidad de alguna manera fue regulada por el Estado, por el discurso religioso, entonces, de alguna manera, los sujetos o los individuos en una sociedad también estaban regidos por estos dispositivos y entonces la sexualidad estaba de alguna manera controlada por aquellos discursos económicos, políticos, y eso de alguna manera no solo no había singularidad, sino que había una represión que de alguna manera desembocaba en un padecimiento subjetivo. Es decir, no podemos negar que a partir de la represión y la prohibición y la censura de la sexualidad, las personas empezaron a tener ciertos padecimientos. Por ejemplo, las histéricas, ¿no? Las histéricas o los histéricos es algo muy evidente que al principio Freud se dio cuenta de eso. En un primer momento, quienes tenían ciertos padecimientos tenían un problema de índole sexual. Y eso de alguna manera aperturó a que el psicoanálisis pues tomara lugar y diera otra lectura hacia la sexualidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Efra, Ale, por sus atinados comentarios. Y pues ahora
vengo yo a ver cómo meto la pata, ¿verdad? No soy ningún experto en el tema. Pero bueno, poco a poquito he ido pues, recabando cierta información, adquiriendo, no sé si decir formación, eh, cuando más bien considero yo que he estado intentando sensibilizarme al respecto del tema, puesto que hablar de sexualidad precisamente nos pone enfrente de situaciones o cuestiones que a veces no colindan o no empatan con nuestras realidades personales y justo en ese no empatar, justo en ese no encontrarse, es de donde de pronto surgen, creo, entiendo, estas violencias que, por ejemplo, Ale mencionaba, ¿no? Y bueno, del comentario de Ale, me pareció hermoso, me pareció muy importante el poder repetir, el poder resaltar justo esta línea, justo este comentario, dotar de algo biológico a algo que es social, dotar al ser humano de algo biológico cuando justo esto del ser humano es una cuestión, una entera construcción social, sujeta completamente a las vicisitudes del contexto, a las cuestiones de lo histórico, del discurso político, de los dispositivos políticos, sociales, que van dándole forma y que van determinando cuestiones que luego comprendemos o que luego creemos o tratamos de creer que son rígidos, que son inamovibles, ¿no? ¿A qué me refiero con toda esta palabrería? Bueno, y especialmente quiero hacer este comentario, ¿no? No sé si ya lo he mencionado antes, creo que ya lo he mencionado antes. Yo actualmente me encuentro trabajando en una escuela, una preparatoria, y justo estas últimas 2 semanas he estado abordando mucho este tema de la sexualidad, este tema del género, del sexo, de la orientación sexual. Em, y bueno, como decía hace un momento, ¿no? Sin ser un gran experto en el tema, en la materia, lo que me importaba más era poder compartir esta cuestión, de salirnos de la línea de pensar, pues que todo está dotado a partir de la naturaleza, ¿no? Se habla mucho de la naturaleza humana o de cuál es la normalidad, ¿no? Eh, bueno, ustedes, compañeros, pues comprenderán o podrán compartir también, ¿no? Esta cuestión de cuando se nos menciona, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo normal, ¿no? En términos como de salud mental, ¿no? ¿Cuál es un estado normal? O incluso, ¿cómo yo puedo ser normal? Cuando hablar de normalidad es hablar de algo, pues, meramente inexistente. Es abogar por un modelo que no existe, que no está presente, que es inalcanzable y que ni siquiera tendríamos por qué buscar, ¿no? Y hablando en el término o en el tema de la sexualidad, de esta supuesta normalidad o de qué es lo natural, bueno, pues acordarnos de que en realidad no existe una naturaleza y de que no existe una normalidad y que en ese sentido de lo no normal no significa que entonces nos enfrentemos a algo insano, a algo anormal o algo pues que esté mal, ¿no? En esta línea del pensamiento binario que tenemos, ¿no? Macho-hembra, hombre-mujer, positivo-negativo, sano y enfermo, nos topamos justo con esta cuestión. Nos topamos con esta crítica de, no, es que solamente existen dos sexos, ¿no? O bueno, solamente existen dos géneros, ¿no? ¿Según quién? Ah, según la biología, porque solamente existe macho y hembra. Ah, no, eso es el sexo biológico. Por lo menos yo de esa manera lo entiendo, ¿no? Eh, incluso en esta cuestión de decir sexos, hombre-mujer, a veces tampoco creo o tampoco, bueno, yo tengo ciertos conflictos y ciertos problemas al momento de mencionar esta cuestión del sexo, eh, porque incluso hablar de las categorías hombre-mujer, femenino, masculino, es otra vez recurrir a construcciones sociales. Y la cuestión es esa, ¿no?
las construcciones sociales desde las cuales abordamos un tema, desde las cuales pretendemos darle sentido a algo, ¿no? Y que de ahí parten estas cuestiones de, bueno, qué es lo femenino, qué es lo masculino, y siempre en esta línea del pensamiento normado de manera binaria, pensar que todo siempre sigue esa misma ecuación tildada de natural, ¿no? Expresada como, pues es que es lo normal, es lo que debe ser, o es como tiene que ser, o es como siempre ha sido. Cuando, bueno, ahí nos metemos en un tema de decir, bueno, siempre abarca desde cuándo, ¿no? Porque este asunto, como lo menciona Efra, ¿no? De la sexualidad, pues no es de siempre, no siempre ha estado velada, no siempre ha estado censurada. Estas cuestiones, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿no? El comentario de señor viejito, es que en mis tiempos no existían esas cosas. No, claro que existían, no son cosas, son personas. Y claro que existían, más censuradas de lo que ahora están. Claro que existían más perseguidas, más condenadas, más repudiadas de lo que ahora están, ¿no? Porque sigue habiendo todavía un rechazo, sigue habiendo todavía una discriminación y una violencia que se expresa de diferentes maneras, que se hace evidente, que se hace explícita en ciertos sectores y por ciertos círculos, pero que también se mantiene implícita en cierto dominio o en cierta insistencia de dispositivos como lo es el lenguaje, eh, como lo es, pues sí, el discurso biologicista, el discurso médico, que otra vez, creo que el problema es que se meten en un rubro, en un campo, pues que no les pertenece y que no deberían, ¿no? Siempre se busca la autorización desde el campo biológico de una ciencia dura, por el cual sea permisible poder criticar y poder cancelar, bueno, no cancelar, poder censurar, poder rechazar realidades sociales, realidades humanas, más bien, cuando estas realidades humanas se desprenden completamente del discurso científico, al menos del tradicional biológico, ¿no? Especialmente en esta cuestión, me acuerdo de un texto, de un libro de Hans Hiram, el objeto fetiche, ¿no? El objeto fetiche en la máscara de... Ay, perdón, acabo de olvidar el resto del título, espero que en un momento Ranferi pueda recordármelo. Donde, bueno, al menos desde la lectura que yo realicé y al menos de lo que yo pude entender, lo que el autor expone es justo esta idea, ¿no? La sexualidad humana es completamente un fetiche, ¿no? Una vez que nos alejamos de requisito de eso, una vez que ponemos o anexamos cuestiones que van más allá de la mera reproducción, entonces ya estamos hablando de un fetichismo. Esto incluso me hacía recordar o me hacía pensar en esta cuestión de, ok, desde la naturaleza o desde lo que quieren abogar como naturaleza, ciertos círculos y ciertos discursos, eh, que sería, no, es que la sexualidad es únicamente para la reproducción y la sexualidad es únicamente a través de los matrimonios, como lo mencionaba Efraín, justamente a través de la sexualidad solo tiene lugar en la alcoba. Ya desde ahí dices, bueno, ¿y eso de natural qué tiene? ¿No? En los animales existe un celo, una época de apareamiento que no requiere de estos rituales, que entonces, por lo que yo entiendo, pues ya estamos hablando de un fetichismo, ¿no? Estos rituales del matrimonio o del cortejo, ya estamos hablando de un fetichismo, ya estamos hablando de un desarrollo de la sexualidad que no va por la vía natural, porque justamente la sexualidad ya es algo más bien del orden social, eh, del orden psicológico de las personas, ¿no? Que entonces no tendría por qué obedecer un sistema natural dictado por la biología y que tampoco entonces tendría que anexarse a este sistema otra vez binario que se tiene, ¿no? Macho-hembra.
el positivo y el negativo, las piezas que embonan, cuando, bueno, no hay una completud, hemos dicho varias veces, ¿no? Dentro de este discurso, dentro de esta teoría lacaniana, no hay una completud. Entonces, hombre, mujer, no es que creen una completud o cierran un círculo. Y en ese sentido, entonces, podemos entrar en el asunto de decir, bueno, entonces las otras realidades no se alejan tanto de esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, estas otras configuraciones o estas otras posiciones, estas otras orientaciones en las cuales una persona se puede encontrar, no es que vayan en contra de la naturaleza, sino que otra vez son expresiones de lo humano. Es ya un alejarnos, es dar un paso en una dirección completamente contraria, creo, de la naturaleza, ¿no? Es construir algo que en realidad no existe, como estas cuestiones de lo femenino y lo masculino. Bueno, no existen. Existen como categorías, existen como categorías históricas, sociales, sujetas a un contexto que nos permitirían entender o que nos permitirían decir, claro, el rosa es de niña, el azul es de niño, pero esto es completamente movible en el sentido de, bueno, no pasa nada cuando vistes a un niño de rosa o cuando una mujer utiliza el color azul. O ya irnos a estas cuestiones, va a sonar como a estas cuestiones muy extremistas, dirían también ciertos círculos y comentarios del señor viejito, de una mujer que decida raparse el pelo o un hombre que decida pintarse las uñas, ¿no? A final de cuentas, pues eso no afecta la naturaleza, en el sentido de que, bueno, eso no cambia mi sexo biológico. Y eso, creo, entender, tiene que ver con mi expresión de género, con aquellas cosas que yo quiero manifestar o compartir a través de mi imagen, que son parte de mi identidad y que en este asunto de una identidad, en este asunto de una construcción de un propio ser, de un yo, no un yo entendido como la psicología del yo, sino de pues, este objeto, cuerpo mío, y la construcción de esa imagen del cuerpo mío que quiero manifestar, pues tendría que ver con ciertas configuraciones que no obedecen un orden natural, que no tienen que obedecer un orden natural y que al final de cuentas, pues es otra vez una construcción enteramente social. Creo yo, no sé, es lo que en este momento me surgió para compartir. No sé qué piensen ustedes, compañeros. Bien, del capítulo que Luis se refería es el objeto fetiche en el psicoanálisis, página 147, del libro El objeto fetiche en Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, por Hans Girán Pacheco García. Yo en general pues, también como que quería recomendar unos cuantos libros que pues sirven, ¿no? Para esa lectura de la sexualidad. Y pues bueno, me empezaré con uno sobre el cuerpo, que es de Una historia del cuerpo en la Edad Media, de Lecoq y Truon. También de David Le Breton, de la sociología del cuerpo. Y pues bueno, ¿no? También hay un libro muy interesante que se llama No están los genes, racismo, genética e ideología, de Lewontin, Rose y Camin. Y pues bueno, ya propiamente sobre la sexualidad, pues me parecen dos muy imperdibles, son La construcción del sexo, de Thomas Laqueur, y La aparición de la sexualidad, de Donald Davidson, ¿no? También, bueno, como creo que también pueden leer 50 cosas que debes saber sobre la genética, de Mark Hartman, ¿no? Y pues bueno, justamente quería empezar un poco sobre este aspecto, ¿no? Que creo que hoy en día sobre esta pauta muy naturalista que se encuentra en la actualidad. Y pues bueno, tomando desde ese libro, pues en el libro de No están los genes hay una crítica muy grande sobre el hecho de el determinismo genético, sobre, pues bueno, ¿no? Las conductas. Bueno, lo cual Mark Hartman critica un poco, ¿no? Como esta teoría dice que ningún biólogo serio diría que es como el comportamiento y la estructura social son las manifestaciones inevitables del efecto específico de los genes, ¿no? Pero me parece que justamente ese término, ¿no? Hartman se refiere a un biólogo serio, pero la mayoría de las opiniones, pues como los que mencionaba, ¿no? De personas, ¿no? De legos que opinan sobre que solamente hay dos géneros,
hombres igual a esto, pues justamente achacan a estos determinismos que de vuelta ningún biólogo serio lo usa, ¿no? Pero muy paradójicamente se lo empatan ahí, ¿no? Como si fuera el lugar de un garante pues de la verdad, ¿no? Por ejemplo, para Harman, los genes, la cultura y el ambiente contribuyen a la conformación de la condición humana, ¿no? Bueno, él hace como una crítica al determinismo cultural, ya que dice que puede ser igual de perjudicial que el genético, ¿no? En el sentido de que pues, somos prisioneros de nuestros padres, profesores y sociedades, ¿no? Y por ejemplo, pone una crítica a las atribuciones de, por ejemplo, lo que llama las madres neveras hacia el autismo de los hijos y pues, ese tipo de cosas, ¿no? A lo cual creo que aquí como que sirve un poco, ¿no? Del sujeto en el que trabaja el psicoanálisis, que realmente no es como uno que se produce a modo de voluntad, o sea, no es como una determinación por sí sola, sino que justamente está tejo simbólico que justamente, ¿no? Hay una primacía, digamos, que del significante de esta realidad, que no es realidad prediscursiva, o sea, que está dentro de toda esta lógica significante, pero eso no quiere decir que esta misma lógica sea voluptible, ¿no? O sea, como de que cada uno pueda decidir, como es como usualmente estas críticas un poco transfóbicas sobre el hecho de que, entonces si dices que eres biológicamente hombre y hoy te declaras mujer, entonces yo me puedo declarar un helicóptero Apache, ¿no? Entonces, yo no creo que funcione así, que es más bien esa sería una crítica que me parece que no tiene mucho fundamento, porque en sí, no, no es tanto que uno lo decida como cambio de ropa, ¿no? Sino que bueno, ¿no? Construcciones algo lógicas, pues, que van más allá, pues, ¿no? O sea, que no está dentro del sujeto, pero dentro de ningún individuo, pues, ¿no? Sino que es una conformación que no tiene ni adentro ni afuera, ¿no? Piénsalo un poco como el lenguaje, ¿no? No sé en dónde está el lenguaje. Está en todos ustedes porque los hablan, pero no está en todos ustedes porque pues son hablados por ellos, ¿no? Entonces ahí hay un problema del adentro y del afuera, ¿no? Pues bueno, siguiendo un poco con Harman, mm, también, ¿no? Hay otras críticas, por ejemplo, los estudios de Judy Rich Harris, donde muestran que tiene mayor importancia para el desarrollo los amigos de los niños que sus propios padres, ¿no? Ya que comparten actitudes sociales y rasgos de ellos, ¿no? Pero bueno, igual y ahí creo que podemos también meter una crítica que también como muchas de esas conformaciones propias del psicoanálisis suele ser como de que, es que a la madre buena, a la madre mala, a la madre que sí, sí, y realmente es una lectura muy heteropatriarcal, normativa, sobre el hecho de que realmente muchas familias no se conforman así y no necesariamente a veces es la madre la que promueve esos cuidados, ¿no? Luego también hasta se puede ver en algunos lugares de la India donde es a veces la hermana mayor, pero por hermana mayor me refiero a 6, 8 años, quien cuida al hermano menor, ¿no? Al bebé. Y no puede decir como, pues bueno, hace la función de una madre sin ser la madre biológica, ¿no? Entonces realmente, y también no tendría que ser efectivamente la mujer, porque pues justamente, ¿no? Tenemos como que cómo están en estos orfanatos, en estos otros lugares, donde hay niños como que, claro, ¿no? No es como que no hay ninguna problemática en ellos, pero me refiero a que si mantuviéramos esta forma heteronormativa de decir como de que, es que todo, o sea, es como que con la madre y con el niño, entonces pues en los orfanatos tendríamos a puras psicóticos, por así decirlo, ¿no? Cosa que pues no es una realidad, ¿no? Este, pues bueno, eh, por ejemplo, sobre este término de la genética, algo interesante que mencionaba Germán era que, por ejemplo, ¿no? De un gen de la molécula transportadora de la serotonina, que es el 5-HTT, posee dos alelos o dos variantes, que es relacionado pues, con el estado del ánimo, ¿no? Y personas con uno de estos alelos tienen una probabilidad 5 veces más de sufrir de depresión clínica que las que poseen pues, el otro tipo de alelo. Pero esto es importante destacar, solo aparece en circunstancias concretas y justamente aquí es muy curioso que los ejemplos que da pues, son ejemplos sociales, ¿no? Pérdida del trabajo, no sé, igual como una ruptura amorosa, como un divorcio y así. Y pues bueno, ahí y realmente no es un determinismo, es un aumento de riesgo, ¿no? Entonces, realmente para que un fin llegue a ser potencialmente peligroso,
bueno, para que una variante genética pues llegue a ser potencialmente peligrosa, debe ser activada por una influencia ambiental. O sea, como que realmente no es como que un predeterminismo biológico que sea como que esto es igual a esto. No sé si recuerdan, pero antes estaba este tema de que, pues Hitler tenía el gen malévolo, ¿no? Al igual que Hernán Cortés y pues bueno, un montón de esas estupideces que te ganas como que pues sí, ¿no? Y todos los demás personas que estuvieron en la guerra y mataron, no tenían ese mismo gen o era más bien por un proceso que hasta parecía, ¿no? Ideológico, por todo de lo que se llamaba el fascismo, que hasta de hecho creo que es más interesante estudiarlo, más, no tanto desde un apartado de gen malévolo o malo, sino que más bien como que todo esto, ¿no? De forma discursiva. Y pues bueno, ¿no? Y ahorita retomando un poco sobre la sexualidad, es curioso porque, pues bueno, ¿no? También el tema es como cuando se intentaba aislar como que el gen homosexual, ¿no? Como saben, hasta las 6 semanas de gestación, pues realmente aquí se derrumba el mito de Adán y Eva, de primero el hombre y sobre la costilla del hombre y la mujer, sino que el ser humano está programado genéticamente para ser una mujer, ¿no? Es por ejemplo, Y, donde pues justamente, ¿no? Se hace esta detención y pues bueno, ¿no? Ya se desarrolla los caracteres masculinos, ¿no? Y pues bueno, según ahí como cuando decían, ¿no? Que el tema, ¿no? Del gen X que es el gen XQ28, que según databa, ¿no? Una predisposición a la homosexualidad, pero pues realmente era algo como incomprobable, ¿no? Porque personas heterosexuales también tenían esto, ¿no? Entonces de aquí es como de que no se podría confiar pues en una predeterminación genética, aunque para muchos no tenga como una relación o una influencia, pero pues habría que ver hasta qué tipo, ¿no? Porque pues usualmente se dice, ¿no? Como que los mayores, con la mayor producción de testosterona, pues suele haber mayor hostilidad, todo eso, pero también depende de cómo esa hostilidad se usa o se difunde bajo distinta cultura, ¿no? Bajo distintos pues, discursos y todo eso, porque también desde en estilos de las ciencias, a las mujeres se les suele poner un papel pasivo y a los hombres un papel agresivo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como de que, como ya estamos viendo, esa variación genética, pues puede tener una predisposición, pero no es en sí misma, ¿no? Sino que el factor ambiental es el que lo dispara, ¿no? Y puede o puede no pasar. O sea, es algo a tener muy en cuenta. Y pues bueno, ahorita les quería comentar ya como último, de uno de los libros que mencioné, que es La aparición de la sexualidad, de Donald Davidson, donde menciona que entre 1870 y 1905 la psiquiatría quedó atrapada entre dos marcos conceptuales, ¿no? Uno que se alineaba con la neurología y otro con la fisiología. El tema de acá es que bueno, eso también lo toma la conformación de hombre y mujer, prácticamente desde bueno, ¿no? Con la filosofía aristotélica, que era como de que, por ese tema, ¿no? Que la mujer era como que un hombre a medias, por así decirlo, porque no había tenido suficiente calor y no bajaban, por así decirlo, los genitales, ¿no? Que creo que había como que una dicotomía entre que pensaban como de que los genitales de las mujeres eran realmente los genitales del hombre, pero invertidos, ¿no? Entonces le daban una prioridad al hombre, como se ve, ¿no? Algo muy patriarcal, digamos, en ese sentido de pensamiento occidental de toda esa línea. También tenemos como, por ejemplo, que ya con los avances de la medicina se intentaba encontrar, por así decirlo, digamos, la razón o el motivo del comportamiento, digamos que de las mujeres, ¿no? Como los misterios y todo eso, que era como el descubrimiento del clítoris, todo eso, que decía como que es un pene pequeño, y ya con eso se decía, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien quién era el estudio, ahí se lo doy, está en el libro de Lacan, pero así mencionaba, ¿no? Como que ya con eso se iba a descubrir, ¿no? Los secretos y todo eso, y de hecho hay un doble movimiento, porque antes se pensaba que más bien la mujer era quien quería más sexo, ¿no? Porque pues estaba en ese lado más primitivo espiritualmente, cuando el hombre más bien quería hacer más amistad, pues según los valores, ¿no? Que ahí se tenían, y si lo ven, pues hay un cambio de movimiento, ¿no? Donde actualmente se piensa como que no, pues es que el hombre no puede mantenerse en sus instintos sexuales y todo eso, y que la mujer, de hecho a la mujer se le quitó todo este papel hasta sexual, ¿no? Justamente uno de estos cambios fue que se descubrió que la mujer no necesitaba un orgasmo para procrear, cosa que, como les digo, había una dicotomía, había quienes no, pero había otra línea que sí pensaban que era necesario, por este mismo pensamiento de que había un modelo unisexual, ¿no? Del cuerpo, en donde las mujeres también secretaban semen,
bueno, creencias antiguas, ¿no? Pero justamente necesitaban justamente un orgasmo para poder procrear, y ya cuando se vio que no necesitaban un orgasmo, también fue cuando se quitó pues peso a la sexualidad de la mujer, ¿no? Em, y pues bueno, en el sentido también de algo que se me hace muy interesante que menciona Davidson, es que es este tema, ¿no? En las perversiones sexuales primero se intentó encontrar el motivo, la razón de todo esto, pues en los genitales, ¿no? Como de que tenía que haber un desorden en esa parte fisiológica, ¿no? Pero después, justamente ahorita de lo que les decía, ¿no? La neuropsicología o la fisiología. Pero después, como, bueno, obviamente falló porque pues no encontraban nada o no, era muy fútil, ¿no? Esas evidencias, entonces pasaron a intentar explicarlo a partir desde el cerebro, ¿no? Que era como que no, pues desde el cerebro, tenían la ventaja que era como que no, pues como es muy complicado estudiar todo eso así, pues aunque no tengamos evidencias concretas sobre eso, pues las suposiciones ahí siguen, ¿no? Entonces, lo que después como que, bueno, no hubo en este momento cuando ya la psiquiatría se hizo como una ciencia separada, pues es lo que hablan como la obsesión del siglo XIX por la perversión. Y David se menciona que eran precisamente la clase de enfermedades que afectaban al instinto sexual, ¿no? Y era cuando se hablaba de que el instinto sexual era en términos funcionales, más no anatómicos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, aquí hay una cita de 1896 de Legray que dice así: el instinto sexual es un fenómeno fisiológico en todo ser normal dotado de vida. Es una necesidad de orden general y en consecuencia resulta inútil buscar una localización como se ha hecho en una parte concreta del organismo. Su sede está en todas partes y en ninguna, ¿no? Este, bueno, aquí en el libro PDF que tengo, tienen anotado Sigmund Freud. Es como, no sé si vieron Harry Potter, el príncipe de mestizo, donde venían así las anotaciones y así. Entonces, pues bueno, ahí queda algo, ahí, ¿no? Interesante de pensar. No, no sé quién lo hizo, pero bueno, hay un principillo mestizo. Este, y pues bueno, también Kraft Ebing muestra inequívoco en su formación de que la vida presenta dos instintos, el de autoconservación y el de la sexualidad, ¿no? Como vemos aquí hay un cambio hacia la parte instintual. Y pues bueno, aquí citando a Davidson, en la página 48, dice: el instinto sexual normal se expresa en una personalidad o un carácter definidos. Los trastornos funcionales del instinto se expresarán como anomalías psíquicas, puesto que se consideraba que el instinto sexual compartía rasgos somáticos y psíquicos, cabe esperar que cualquier anormalidad funcional del instinto se manifestara psíquicamente. De este modo, esos trastornos funcionales y la psicología poseen una estrecha relación. Como dice Albert Moll, para comprender el impulso homosexual debemos considerar el instinto sexual no como un fenómeno separado de las otras funciones, sino como una función psíquica, ¿no? Entonces, pues la psiquiatría se independiza de la neurología y se acerca en cambio a la psicología, ¿no? Y pues bueno, ya como último, sí, en la página 54 dice: la pregunta, cito, la pregunta que ahora deseo formular es: ¿hubo pervertidos antes de la última parte del siglo XIX? Por extraño que pueda parecer, la respuesta es no. La perversión y los pervertidos fueron un invento del razonamiento psiquiátrico y de las teorías psiquiátricas que he repasado. No deseo que se me interprete mal. Las relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo no empezaron en el siglo XIX. La homosexualidad como enfermedad del instinto sexual, sí. Y pues bueno, creo que con esto podemos también, ¿no?, empezar a delimitar sobre este aspecto político, ¿no? Que se pone, te digo, también en el libro no está en los genes, hablan toda esta política, ¿no? Que se fue debido a esta parte, ¿no? De naturalizar, por así decirlo, tanto las enfermedades, todo eso, y rodearlas de estas formas políticas, ¿no? Donde usualmente se piensa que el científico es como objetivo completamente con sujeto de estudio. Vemos que realmente es mucho más complicado que esto, ¿no? Por ejemplo, es como también lo que hablan como de que, como estos estudios, ¿no?, de la homosexualidad en la antigua Roma, realmente pues podemos decir que ahí no se puede hablar como de una homosexualidad, ¿no? Sino que más bien que era como este, que el comportamiento amoroso no importaba como que a quién se dijera, sino la relación era el papel de activo o pasivo, ¿no? Cerrando, pues hablaré como de un poco también, ¿no? De cómo podremos pensarlo desde el paradigma de Lacan, donde
Me parece que una lectura que hace muy bien de las formas de la sexuación la hacen en La mujer y lo femenino, un discurso disruptivo de psicoanálisis de Lacan, por Castelli, Mascheroni, Sarlaylet, Pusineri y Saratiegui. Y pues bueno, también los trabajos y investigaciones que ha hecho Diego Hernán en torno a si la falta de ser tendría que ver como con el aspecto sexual y pues que él no está de acuerdo, ¿no? Con esta parte de que la falta de ser pues estaría en todos lados. Y bueno, perdón, no, no, de otra manera. Este, Lacan pues, formula pues, obviamente, ¿no? Esta forma de sexuación que creo que muchas veces se ha entendido como de una forma hasta organicista, pues, o sea, hasta biológica, de que las mujeres gozarían de esta manera y los hombres de esta manera en específica. La lectura que me gusta que hacen en La mujer y lo femenino es porque más bien lo toman como lo que pasa en un proceso de análisis, ¿no? Con, perdón, con una lectura lógica sobre como de una lectura que sea de un caso, ¿no? No tanto en sí como de que esto es un hombre y esto es una mujer, la verdad. Aunque también si se lo tomáramos de esa manera, también en el canal de YouTube que se llama Leer a Lacan, no recuerdo cómo se llama el autor, una disculpa, él hace una crítica, ¿no? De que, pues bueno, si mantenemos estos dos lados, ¿no? Como hombre y femenino, es imposible en la actualidad porque habría que meter un tercer sexo, ¿no? O sea, no solamente hay hombre y mujer, sino que hay más gama de todo esto, ¿no? Pero si lo vemos desde un nivel lógico, pues podemos también pensar, ¿no? Sobre la relación entre sujeto-objeto, ¿no? Sobre todo este proceso muy complicado de percepiens y el perceptum, ¿no? Pero bueno, ya hablé demasiado, ya esperan haberlos cansado y pues, bueno, dejo a los demás ahí qué opinan o de qué quieren. Bueno, creo yo que, bueno, de lo que han ido como comentando tanto Efraín como Erwin y bueno, ahorita tú, Ran, rescato como varias cosillas. Uno, bueno, empezando con Efraín, este, sí, concuerdo completamente con esta cuestión de que pues la sexualidad también ha ido siendo cambiante, precisamente por lo que señalaba en un inicio. La sexualidad va a responder también a la cuestión de género y bueno, el género es una construcción meramente social. Y de hecho engloba parte pues de los cuatro lones de la sexualidad, donde bueno, se encuentran lo que es la afectividad, el erotismo, que respondería un poco a esta cuestión de lo que mencionaba Sirwin del fetichismo, el género y bueno, la reproductividad. Y bueno, asimismo, para entender la sexualidad es importante saber que dentro de la sexualidad, para la asignación a su vez del sexo, van a existir 7 dimensiones, que es el sexo, el género, la orientación sexual y no binaria. Ojo, ahí es no binaria, porque de repente pues caemos en estos discursos son meramente médicos y machistas, donde pues nos quedamos en un discurso binario, que era también lo que bien señalaba Sirven. Eh, la identidad de género, una afectiva y bueno, la reproductividad. Y que bueno, de todo esto se hace un entramado precisamente hacia las orientaciones sexuales, hacia las relaciones que vamos creando. No sé, realmente es como pues bastante amplio. Por ejemplo, Judith Butler dice que el sexo va a ser una categoría lingüística para dar cuenta de lo que es la feminidad, que bueno, a su vez va a responder a construcciones de carácter simbólico, donde, bueno, se cimentan las prácticas sociales. Por otro lado, Simone de Beauvoir va a decir que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, porque aprendemos a hacerlo, que era, bueno, ya lo que habían ido como pues señalando. Y bueno, también lo que menciona Adrienne Rich en su texto de la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, que se hizo un texto hermosísimo y sumamente interesante, precisamente frente a esta cuestión de la homosexualidad, que también llega a pasar mucho, o no sé, de repente cuando escuchamos homosexual pensamos únicamente en gays, es decir, hombres homosexuales, pero de repente se deja de lado también a pues mujeres lesbianas.
Y bueno, lo que plantea Adrienne Rich en ese texto es que todas las mujeres en algún punto tenemos como cierta parte de homosexualidad, eh, pero que es reprimida desde una construcción, una sociedad patriarcal, machista, que le sirve que la mujer sea heterosexual, que le sirve crear una heteronormatividad frente a la sexualidad. ¿Por qué? Porque a las mujeres, que también es algo que Gail Rubin enseñó, así como Monique Wittig, se les da la función de ser un objeto para la reproducción de descendientes y bueno, así pues como hacer que la sociedad subsista. Y es meramente la función que se le da a la mujer y tan se le da esta función que en muchos textos ni siquiera se habla de la existencia de un clítoris, que es un órgano que, bueno, las mujeres tenemos, que es meramente para el placer sexual, no tiene ninguna otra función. Eh, pero de repente como que se desdibuja, se invisibiliza la existencia de este órgano. Y que bueno, frente a lo que ya señalaban tanto Ranferi como Irwin, eh, y bueno, también Efraín Bermás desde esta cuestión que se le dio lectura de la sexualidad solamente dentro del hogar, y bueno, el matrimonio para procrear, para reproducirse, eh, de repente a mí me llega a hacer mucho ruido que se hable de órganos reproductivos, porque bueno, sabemos bien que el lenguaje tiene bastante peso y cuando nombramos como órganos reproductivos ya le estamos dando cierta función. Creo yo que más bien sería órganos sexuales, porque ya dota de algo distinto. Eh, no sé, creo que es por lo menos lo que voy rescatando de los comentarios que pues van haciendo y sí, creo que hablar de sexualidad es un tema amplísimo. Por ejemplo, me comentaba una colega hace ya tiempo, entonces es que la sexualidad, para entenderla, tienes que saber que es algo que siempre nos va a acompañar. Y sí, de hecho, cuando llego a dar talleres de estos temas, suelo abrir también con otra pregunta adicional del señalamiento, que es, ¿sabían ustedes que ahorita todas y todos quienes estamos aquí estamos teniendo relaciones sexuales? Hay grupos donde sale la cara de espanto de, no, ¿cómo? ¿Pero qué? No, no es posible. Precisamente frente como este tabú de la sexualidad y este malentendimiento, mala lectura que se da frente a estos temas. Todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque convivimos con otros individuos que también son seres sexuados. Convivimos constantemente con el otro sexo. Por lo tanto, ello implica el estar teniendo relaciones sexuales, que bueno, aquí es distinto a pues la práctica sexual, donde pues también hay múltiples variantes y que bueno, aquí una práctica sexual sana siempre va a implicar que haya un consentimiento por parte de ambas partes o las múltiples partes que formen parte de esta práctica. Háblese de tríos, de, no sé, eh, orgías, no sé, hay mil formas de vivir la sexualidad. Pero vuelvo a lo que señalaba, siempre todo consensuado porque si no estamos hablando de violación sexual, de abuso sexual, de violación. Y pues aquí hay que tener como bastante cuidado y bueno, también, y ajá, el que sea consensuado también implica que la persona tenga la capacidad para dar el consentimiento para. Por ejemplo, se han dado casos donde pues se ha dado pues violación a menores por parte de familiares, generalmente pasa, es de hecho donde más se reportan los casos de violación sexual infantil, abuso sexual infantil por parte de familiares, porque pues, realmente no tienen como esta capacidad cognitiva para entender del todo lo que está pasando. O por ejemplo, con personas con síndrome de Down también no tienen esta capacidad para poder diferenciar pues esto. Y como bien señalas, Efraín, la sexualidad es algo que nos va a acompañar siempre, que no es
algo que solamente se va a quedar como en un espacio, y que precisamente de ello parte lo que se ha remarcado mucho desde el campo de la sexualidad, es más desde los feminismos, que es una educación integral en sexualidades, para poder detectar, niñas, niños puedan detectar qué partes de su cuerpo se pueden tocar y qué partes no. También esta cuestión de saber decir que no, porque también lo que pasa mucho al atender casos de violación, de violencia sexual, es que desde una cultura machista en la cual pues hemos ido creciendo, como tienes pareja, tu pareja ya tiene como el derecho sobre ti, no me importa, vieja, tengo ganas, entonces hoy vamos a coger y no importa si te duele la cabeza, si te sientes mal, si estás dormido. O esta cuestión de, pues es que ella quería, y si no quería, pues entonces no se hubiera emborrachado. Eh, y bueno, también lo que poco se habla, la violación, los actos de violación que se ejercen hacia hombres, pero aquí no se habla precisamente porque dentro de la sexualidad también hay una construcción frente a la masculinidad y frente a la feminidad, que más bien diría yo masculinidades y feminidades, donde bueno, aquí pues a hombres desde la masculinidad, desde una masculinidad binaria y heteronormativa, pues no se les permite sentir miedo y no se les permite mostrarse vulnerables y decir, también he sufrido agresiones, porque más bien este constructo donde pues el hombre es el que agrede. No sé, y si hay como pues muchos matices, por ejemplo, en prácticas de sadomasoquismo, en el Congreso que les compartí hace un momento al que asistí hace 3 años, sí tiene 3 años, hay como claves. Eh, por ejemplo, llegan a usar los colores del semáforo para decir hasta dónde sí y hasta dónde no, y eso se tiene que respetar porque si no, ya se cae también aquí en una cuestión, puede ser de abuso sexual, de violación, de violencia sexual, como en todas sus connotaciones. No sé, es como lo que voy como rescatando de lo que hasta ahora se ha ido diciendo. Y bueno, también que algo que señalaban en uno de los capítulos de un podcast que me gusta, que bueno, también aquí de quienes están le gusta, creo que sí, Campesinos, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero bueno, invitar a una persona transgénero, eh, esta persona lo que señalaba es que son necesarias las etiquetas para poder tomar un lugar frente al mundo. Y aquí también lo pongo en comparación con lo que en algún momento en una ponencia que llegué a escuchar en la UAP del doctor Eli Morales, dices que las etiquetas son para nosotros, no para las personas que se nombran de manera distinta, que se salen de este orden binario. Eh, no sé, es como con lo que me quedo igual y solté como muchas cosas de, pero creo que es lo que alcanzo ahorita a rescatar. No sé qué opinen. Ah, y bueno, nada más como último comentario a lo que está diciendo ahorita, referente a la educación integral en sexualidad. De hecho, bueno, a nivel legal, dentro del artículo 3 de la educación, ya está señalado que, bueno, a nivel legal es importante que se dé educación sexual obligatoria. Es decir, este debate que había hace, no me acuerdo hace cuánto, de que se dé o no educación sexual dentro de las escuelas, ya no es un sí o no, es un sí porque dentro de el marco jurídico, esto pues ya está como obligatorio. Lo malo es que, bueno, quienes imparten esta formación, esta educación, pues tienen el mínimo, por no decir nada, de formación en sexualidades. Vaya, hace no mucho me tocó coincidir con un doctor que no sabía poner un condón, lo cual es bastante preocupante porque se supone que el sector salud es quien, pues,
bueno, forma, educa en estos temas. Y que un doctor no sepa ponerlo es como, bueno, sí, alarmante. Bueno, y todavía un poco peor es que, por ejemplo, el Estado piense que educación de las sexualidades humanas es solamente enseñar métodos anticonceptivos y hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es como un dispositivo como para regular más que para informar. Entonces es un punto como a debatir muy, muy interesante el que mencionas, Ale. Bueno, hay algo que yo quiero rescatar del comentario de Ranferi, o no sé si fue Irwin también quien lo mencionó, precisamente el tema de la perversión, porque creo que podemos como sacar algo interesante de ahí. Yo, eh, bueno, tengo un libro donde habla un psiquiatra que es muy conocido, al menos quienes estudiamos aquí en psicología, que se llama Richard von Krafft-Ebing, un libro que se llama Psicopatías Sexuales, porque en la década de los 60 del siglo XIX, o de los 70, perdón, del siglo XIX, comenzaron a utilizarse el término perversión sexual en esta tradición médica para referirse a ciertas anomalías sexuales. Es decir, ciertas desviaciones, vamos a decirlo así, ciertas desviaciones de la conducta en cuestión de la sexualidad, y eso dio paso a que, bueno, hicieran tratamientos muy lamentables, ¿no? A fin de controlar, encerrar a las personas, excluir a las personas, y los catalogaban y los etiquetaban como perversos. Sin embargo, la propuesta de este psiquiatra que yo les menciono, de Krafft-Ebing, él menciona algo muy interesante y él va a distinguir entre perversión y perversidad. Voy a leer nada más una parte. Estoy en la página 53 y dice: perversión del instinto sexual, como será visto más adelante, no debe confundirse con perversidad en el acto sexual. Este último puede ser inducido por otras condiciones psicopatológicas. El acto perverso concreto, tan monstruoso como puede ser, es clínicamente no decisivo. Para diferenciar entre enfermedad, es decir, la perversión, y vicio o perversidad, uno debe de investigar toda la personalidad del individuo y el motivo original que indujo al acto perverso. Esto será encontrada la llave para el diagnóstico. Bueno, más allá de pensarlo como en un diagnóstico, esta distinción entre perversión y perversidad nos ayuda para pensar a la primera como una variedad de sexualidad y erotismo que de alguna manera puede existir entre nosotros. Y más bien podemos pensar o designar la perversidad como lo que sí tiene que ver como con la maldad, es decir, con actos de perversidad como los actos de violencia sexual que mencionaba Ale, ¿no? Violadores, pederastas, actos en los que no hay acuerdo, en los que un sujeto ejerce un cierto poder violento sobre el otro sin ningún consentimiento. Sin embargo, perversión como tal se refiere a la diversidad sexual entre sujetos que están de acuerdo entre ellos y con otros en disfrutar de una amplia sexualidad o una amplia práctica erótica, por así decirlo. Es importante esto porque, bueno, retomando lo que venía mencionando, en la época victoriana toda la práctica sexual que se llevara a cabo fuera de la reproducción era catalogado como una perversión. Entonces no había lugar como para que la persona de alguna manera experimentara su sexualidad de forma singular y como él quisiera. Y eso me parece que es algo muy importante, subrayarlo, precisamente, y darnos cuenta, incluso siendo un poco más tajante, al menos en Lacan, por ejemplo, la sexualidad siempre es perversa, ¿no? O sea, es perversa porque casi nunca, o bueno, por lo general, los encuentros sexuales que se tienen no buscan como fin la reproducción, sino obtener cierto placer. Inclusive, al menos desde el psicoanálisis, y como ya venían mencionando, la sexualidad no pertenece
al campo de lo natural, no es biológica. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos por el instinto. Eso también es otra cosa importante que igual no sé si pudieras como profundizar un poco, Irwin o Ranferi, porque a veces se piensa la sexualidad de una forma instintual, es decir, como si hubiera una naturaleza animal que sale de repente, ¿no? Y es como esa parte carnal, natural, biológica, que de alguna manera atenta, ¿no? Contra la sociedad. Y no es como tal. La sexualidad es mucho más complicada y no se puede reducir a un mero instinto. Por ejemplo, el instinto estaría muy presente en los animales, ¿no? Por ejemplo, en los perritos que de repente vemos en la calle que están copulando. Eso es completamente instintual y opera en el orden del signo. Ahorita que Ranferi mencionaba el significante, opera en el orden del signo. ¿Qué significa eso? Que un signo representa algo para alguien. Es decir, los animales, en este caso los perritos, tienen bien en claro su objeto. Es decir, en el instinto, el objeto está fijo. En cambio, nosotros, en tanto estamos inmersos en una lógica simbólica, nosotros no nos regimos por el instinto, es decir, por el signo, ¿no? Sino por la pulsión. Y una de las, bueno, no es clase, ¿no? Pero una de las características de la pulsión es que no tiene un objeto. Es decir, los objetos en los que nosotros nos vamos a satisfacer son objetos parciales, son objetos sustitutos y por lo tanto no hay una satisfacción completa, por decirlo así. Y eso es importante porque en tanto que el objeto no está presente, el objeto de nuestra satisfacción, pues vienen todos los problemas, ¿no? Y uno tiene que hacer ciertos rituales, se vuelve un poco más complicada las relaciones entre las personas, precisamente para encontrar cierto placer. Es decir, yo no puedo llegar con una persona y decirle, oye, vamos a tener relaciones sexuales porque pues quiero, sino que hay todo un proceso muy neurótico, ¿no? Pero de alguna manera hay todo un proceso como para regular y que por medio del lenguaje se pueda llegar a algo. Es decir, que nosotros nos complicamos un poco más la existencia con el fin de poder vivir en sociedad y de establecer lazos con los otros. Pero lo importante que yo quería como remarcar es que sí, la sexualidad es perversa y no se puede confundir que la sexualidad sea perversa con la perversidad o con los actos de perversidad, que bueno, ya estaríamos metiéndonos en los terrenos, por ejemplo, la psicopatía, ¿no? Podríamos hablar de cuál sería el estatuto de la sexualidad en el psicópata. Y a mí me parece, esto ya es una suposición mía, a mí me parece que, por ejemplo, el psicópata se rige un poco por el signo, es decir, ya tiene su objeto bien definido y no le importa el otro, no le importa la singularidad del otro, no pide permiso, sino que el psicópata va y hace lo que tiene que hacer y ya. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que en la perversión entre, pues sí vamos a decirlo así, la perversión neurótica, hace de alguna manera que la sexualidad se haga bajo consentimiento y bueno, es esperado que la otra persona también disfrute y de alguna manera está regulado por el lenguaje, por ciertas normas, por ciertos acuerdos. En la perversidad como tal, estos actos perversos, ¿sí? De un psicópata, no se da todo este ritual, no se toma en cuenta al otro, sino que se ejerce violentamente, ¿no? Y bueno, eso, pero bueno, no sé si ustedes quisieran como profundizar un poco en este tema de la sexualidad, o no sé si fue a eso, o no sé si ya divagué mucho, pero si es realmente a lo que tú te estabas refiriendo, Rafi, en esta lectura que comentas, de que, de que el perverso no existía antes, ¿no? Yo pienso que va más que nada por ese lado, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué piensen. Bueno,
bueno, tratando como de retomar un poquito el comentario que hacía hace un rato y tratando precisamente de seguirlo sobre esta línea de lo que mencionaba Hans Hiram en el objeto fetiche, eh, creo que sí, va por esa misma línea, ¿no? Ahorita que lo mencionabas como, bueno, la reproducción de los animales, porque pues hablar de sexualidad no es hablar de la parte animal, la reproducción o este deseo de la reproducción, este proceso precisamente de la reproducción en los animales seguía o se, sí, encuentra su forma, su manera a través justamente del instinto, ¿no? Que nos habla ya de un objeto determinado, que nos habla ya de un proceso determinado, incluso de temporalidades, ¿no? Estas épocas de celo, estas temporadas o estos estados de celo de los animales en los cuales, bueno, pues ellos buscan reproducirse por algo del instinto y que no es algo del ser humano. Recordando un poquito en el texto de Georges Bataille, El erotismo, creo justo es en ese texto, él habla de esta distinción entre el animal y el ser humano, que para él, bueno, lo relevante era esta distinción a través de decir, bueno, nosotros estamos en una especie de celo perpetuo, ¿no? No recuerdo bien si es Bataille quien lo menciona o Bataille menciona que alguien lo menciona, pero bueno, por ahí va la idea. De hablar justamente de una sociedad o de una relación o de una, ¿cómo decirlo? Sí, de este sentido que establecemos con lo sexual, con lo erótico, a través no de un deseo de reproducción, sino de un deseo de placer, de un deseo de satisfacción. Y que ya desde ahí sería justo lo que, bueno, justo lo que Freud retoma o lo que Freud explica con esta cuestión del fetichismo, ¿no? De estos objetos que no tienen nada que ver o de estas características que no tienen nada que ver con el fin último bueno, con el fin que nos diría la naturaleza que tiene pues el contacto sexual, o bueno, la cuestión de la reproducción, del apareamiento, que sería justo ese, ¿no? La perpetuación de la especie, cuando más bien la sexualidad en el ser humano está plagada de elementos que caen en el campo de lo erótico, que caen en el campo de la satisfacción, del encuentro con ese objeto o con esa característica que llama mi atención, que despierta mi interés. Eh, Estos objetos que en realidad no están determinados de manera natural, es decir, no es una pulsión, hablando justamente de este término, de la pulsión en psicoanálisis, no es que exista esta pulsión que va dirigida a cierto cuerpo, ¿no? A cierto objeto, a una mujer de determinadas características o a determinada característica del cuerpo, ya sea de un hombre, de una mujer, o de un cuerpo, para no poner justamente esta cuestión del género, ¿no? Desde el sexo biológico y también del género. Recordaba las palabras de un docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Javier Rosales, hablando justo de esta cuestión de la sexualidad y del erotismo. Él decía, no, bueno, imagínate tú como persona, esa parte del cuerpo del otro que te llama la atención son las piernas, ¿no? Digamos, pongamos en este ejemplo a un hombre heterosexual, ¿no? Que siente atracción por las piernas y que, bueno, su orientación sexual es heterosexual, entonces la persona o las personas que llamarían esa atención serían las mujeres, pero al ser justo las piernas, ese objeto deseado o ese objeto que le resulta erótico, pues uno puede mirar las piernas de otro hombre y decir, "Ver, vaya, me atrae, me resulta atractivo, me resulta erótico, sin que eso en sí represente algo de su orientación sexual. También podremos decir, bueno, sin negarlo en realidad,
Pero ahí está justamente ese objeto del placer, justamente ese objeto que causa la atracción, que causa el interés, y que no tiene que ver con una cuestión natural, puesto que ¿qué tendría que ver, no? O objetos o características que van por otro sentido, ¿no? El cabello largo o corto, liso, lacio o rizado. Todas estas cuestiones, bueno, no obedecen al sentido propiamente dicho de la reproducción, obedecen a un sentido propiamente de lo atrayente, de lo que resulta erótico, de lo que resulta, no tengo fresca la referencia del origen etimológico de la palabra, pero refería justamente a esto, ¿no? Algo que llama la atención, algo que despierta el interés, que no, que no, ¿cómo decirlo? Que no comprende la completud del objeto o incluso la completud o el fin último del encuentro, pero que llama la atención, que es eso que primero atrae, y que eso no está determinado por una forma o fórmula natural, sino que otra vez, hablando de que el ser humano es esta construcción social, obedece más bien a una cuestión de un sentido tanto histórico como personal, creo, en el cual pues resulta atrayente una cosa o se libidiniza cierto objeto o la pulsión se dirige en cierta dirección. Ajá. Porque no existe un objeto determinado. Bueno, complejo el tema, ¿no? Como todo lo que terminamos hablando de acá. Y pues bueno, un poco para retomar lo que cuestionabas, Efra, sí, sobre ese tema de la conciencia, sí, pues justamente, ¿no? O sea, como vemos todo este tema histórico que, bueno, ¿no? Con esta apertura que dio Michel Foucault en la historia de la sexualidad, pues justamente, ¿no? Fue como hacer este cambio, ¿no? En lugar de pensar como pues que el cuerpo era como que algo, por así decirlo, incambiable, invulnerable desde el principio de los tiempos, sino que más bien había, ¿no? Que más bien los discursos también, sean un cambio de ahí, ¿no? Que bueno, ¿no? Igual con la antropología, pues ya había habido como cosas así, ¿no? Como con Mauss, con Levi-Strauss, y pues bueno, ¿no? Con los otros antropólogos que prácticamente hablan sobre pues, estos temas estructurales, ¿no? De las relaciones humanas y también, ¿no? De aspectos comportamentales y de demasiar el símbolo, ¿no? Y sí, por ejemplo, Lacan menciona que el instinto es conocimiento, ¿no? O sea, como de que justamente todo esto de que no es instinto, de que lo que a veces nos sorprende que hagan los animales en la naturaleza, o sea, como que nacen y ya saben qué comer, qué deben de evitar, qué deben de hacer así, eso Lacan lo menciona como que es conocimiento, pero que en cambio, pues bueno, ¿no? En los hablantes seres, en el hombre, humanos, ¿no? Hombre en el sentido antropológico, ¿no? Que usualmente se usa, está ese tema de el saber, ¿no? Entonces, justamente, pues ahí creo que hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, de una cuestión implementar a todo el tratamiento posible de la psicosis, justamente, ¿no? En el esquema Erlen, la construcción que hace Lacan ahí, ¿no? En torno pues bueno, ¿no? De lo que podemos ver como que los tres estatus que pone ahí, ¿no? Simbólico, imaginario y ahí la realidad, es que justamente, ¿no? La realidad pues tiene esta estructuración ficcional, ¿no? O sea, como que no es como, la realidad no vendría a ser la aproximación a lo que está justamente más allá de nosotros, ¿no? Sino que más bien hasta podemos ver como que hay una distorsión sobre los objetos, ya que agarran valor de símbolos, perdón, este, como que eso también lo trabaja, ¿no? Eso ya trabaja desde la instancia de la letra, ¿no? Como, por ejemplo, con este ejemplo de damas y caballeros y que hay dos puertas exactamente iguales, ¿no? Pero justamente se quita, las propiedades, del objeto en la realidad, y ya se vuelve como significante, ¿no? Ya son intercambiables entre sí, ya generan como otro tipo, ¿no? Lo que también se ve como, por ejemplo, en la metáfora, ¿no? De el gato hace wow, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que realmente no responde a una realidad, pero justamente es más bien una realidad simbólica, ¿no? Por eso es que bueno, a mí me parece que menciona que una realidad prediscursiva significa que no hay realidad por fuera del discurso, ¿no? Que es como justamente, ¿no? Este,
esa estructuración lógica es la que estructura también como que propiamente la realidad. Entonces, en sí, por la mente no tendríamos como, sí, esta relación con el objeto en sí, sino como la formación que se tiene del objeto, ¿no? Em, Desde ahí como la estructuración lógica del fantasma, ¿no? Lo que a veces dicen como que todos hacen el amor, pero con su fantasma, ¿no? Y que pues el fantasma también tiene una propiedad expresa como, digamos, fantasma colectivo, ¿no? Sí, sin apelar a Jung ni nada de eso por el estilo, pero como que habría como que ciertos convenios sociales que todos admiten y justamente lo que queda dentro del marco de la realidad es como lo que es posible y por fuera es como que esta parte imposible, ¿no? Como lo que mencionan hace rato, ¿no? En mis tiempos eso estaba mal visto, eso no se debía de hacer, esto, y aunque realmente le des, ¿no? Como que una lógica a esa persona, como que no, es que, pues, ya se descubrió que eso no era verdad o que eso estaba mal, ¿qué te pueden decir? No, ustedes jóvenes están mal porque ya piensan que lo saben todo de esto. Y realmente, pues si lo fijan, pues no se ocupa ser viejo para mantener discursos, ¿no? Así. A veces como también me sorprende ah, cuando la gente se burla, ¿no? Diciendo, hablando de la homosexualidad como si fuera una enfermedad, cosa que no es. Y después como que hablan como de, se refieren a la heterosexualidad, así como de que, ay, sí, me dio heterosexualidad, jajaja, pero realmente, pues si se fijan, el concepto de heterosexualidad, al menos hasta donde he encontrado, igual y hay unas disidencias históricas ahí, pues inicialmente, pues también aparecían en los libros psiquiátricos, ¿no? Porque heterosexualidad era una enfermedad, ¿no? Era la enfermedad de pues, querer tener mucho coito con tu pareja, ¿no? O sea que sí, realmente referirse a heterosexualidad era referirse a una enfermedad, pero discursivamente ya con la aparición del concepto de homosexualidad, pues ya se hace esta dicotomía, ¿no? De, no, más bien eso es lo enfermizo, lo que sea. Pero si se fijan, pues es como que la misma palabra, pero ya con un cambio discursivo y social, pero se toma como si hubiera sido desde siempre, ¿no? Como justo lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, había varios estudios genetistas donde querían como que apelar a qué parte disfuncional genética estaba en los romanos, que porque tenían estas tendencias homosexuales, ¿no? Cuando más bien ahí no aplican estas concepciones modernas porque justamente ellos no se consideraban homosexuales, era el amor a la belleza, ¿no? O sea, era amor a la belleza para alcanzar esa idea de la belleza, no nada de lo que nosotros tenemos, y también era un papel social de pasivo-activo, ¿no? Que realmente pasivo-activo no tenía que ver con ser hombre o ser mujer, ¿no? Que se pasó en la actualidad, pero antes pues era como pasivo, también eran los esclavos y los niños, o sea, que no tiene que ver con una conformación de uno mismo. Y, por ejemplo, ahorita también lo tomando un poco lo que hablaba Ale sobre los temas patriarcales, también yo creo que habría que considerar que todo eso también es impersonal, ¿no? Porque a veces como que pareciera como si, es decir, el papel patriarcal se encarna en las personas quienes hacen el ejercicio de ese saber patriarcal. O sea que hay un discurso, una lógica patriarcal. Por ejemplo, el hombre debe de ser el chingón que se lleva a todas las mujeres, ¿no? Eso es encarnado ya sea por un hombre o por una mujer. O sea, por eso es impersonal, porque por eso hay mujeres machistas, hay hombres machistas, hay hombres y mujeres que no son machistas, ¿no? Pero también el propio machismo es también una forma de nombrar ciertos comportamientos, actitudes y pensamientos que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Que se decía antes que el caballerismo era como antimachista, ¿no? Y en la actualidad se dice como que no, hay muchos caballerismos que son altamente machistas, ¿no? Pero antes no se pensaba que lo fueran así. De hecho, hasta alguien se podía decir como, ay, yo soy caballeroso y todo eso, como una forma de decir, soy lo más separado que se puede hablar del machismo, ¿no? Cosa que ahorita pues muchos no lo comprarían. Pero más bien es como de que no es que esté en el cuerpo de alguien serlo, ¿saben? O sea, no es como que lo lleven dentro de su cerebro y eso lo comandan, sino que más bien es el ejercicio lógico de eso lo que comandan y se vuelve una y otra vez, porque no basta con el hecho de darse cuenta de las acciones que están haciendo, sino más bien como que, porque si no estaremos diciendo que que tenemos un yo autónomo, ¿no? O sea, como que es un yo completo que controlamos por completo, cuando vemos claramente que hay como que tanto desde bueno, ¿no? Desde partes neurológicas que dan como aspectos como inconscientes que no tienen nada que ver con el de Freud, hasta como el del paradigma psicoanalítico de Lacan, que pues sí, ¿no? O sea, como que no hay una conformación yoica autónoma, sino que más bien ignora
cuáles son las causas que lo dividen, ¿no? Entonces, por eso esta encarnación de ese ejercicio, de ese saber, no debería verse como de que, es que tal grupo es el culpable o tal otro. Entonces, de hecho, hasta un ejemplo estupidísimo que se me ocurría era, por ejemplo, Death Note, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando Light quería como matar a todos los prisioneros? Bueno, sí, ¿no? O sea, como la gente que había robado, que aparte hasta estaban ni siquiera comprobado, pues, ¿no? O sea, con que estuvieras en prisión, o sea, ya te morías, ¿no? Y él tenía esta lógica de que al morirse todos los que estaban en prisión, prácticamente se iban a morir todas las personas malas, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? Esa es la lógica de la eutanasia que aplicaban, por ejemplo, los alemanes, ¿no? O sea, si matamos a todos los judíos, entonces ya no va a haber este mal porque pues, se van a morir todos los judíos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema ahí? O sea, como que si matas a todos estos tipos de personas, lo que no muere es la idea, y la idea se conserva aunque no seas de esa raza, por así decirlo. Es como dicen, como que no puede haber negros racistas, ¿no? Bueno, afrodescendientes racistas, ¿no? Para no caer en estas interpretaciones, ¿no? No se queda como que, pues bueno, uno va a la realidad y sí, sí existen, ¿no? O sea, estas cosas existen, pero no porque sea como de que, pero es que lo criaron hombres blancos patriarcales, así, ¿no? O sea, puede ser una persona que haya estado en alto contacto con personas más progres, dijeran, pero realmente, pues, la lógica que tomó, pues, fue otra, ¿no? Entonces, pues, también, de hecho, sería racista de nosotros decir que una afrodescendiente no puede ser racista, ¿no? Porque sería darle un atributo diferente al de todas las demás personas, ¿no? Em, por ejemplo, por ahí, por eso digo que es como que muy complejo hasta hacer una dicotomía naturaleza-cultura, porque más bien es como que están juntas, no están unidas, no se puede como separar una de la otra. Y lo que menciona también Lacan de la inmixción de otra edad, o sea, como que realmente lo más adentro que tenemos nosotros es más bien al otro, ¿no? El otro con mayúscula, ¿no? Que es como también es impersonal, o sea, no es como de que justamente alguien lo sea, ¿no? También lo pueden empezar como el poder en Michel Foucault, que realmente no es que nadie tenga el poder, sino que se ejerce. Es como cuando daba, igual lo digo mal, pero este ejemplo de la maestra, maestro que ve a todos los alumnos y ejerce, por ejemplo, ese poder, pero al mismo tiempo es visto por todos los demás, ¿no? Y también pueden ejercer su propio poder. Hoy lo podemos aplicar por ejemplo, en las clases de Zoom, ¿no? Por ejemplo, un maestro tiene el poder, por ejemplo, decirlo de reprobar, de decirte esto del otro, pero también al contrario, como todos los alumnos tienen el poder de grabarlo y subir eso pues, a redes sociales, ¿no? Entonces también también siento que muchos de estos discursos actuales, bueno, ya como terminado el comentario, por ejemplo, ¿no? Sobre los desconstruides, por así decirlo, ¿no? Que a veces me hace muy curioso, ¿no? Como la gente que según llama, entre más se deconstruye, más le achaca o le tira a los que según no sean deconstruidos, cuando ellos hace un poco tiempo eran igual, pero bueno, ¿no? Alma bella, ¿no? Desde Hegel. Pero ahí está la problemática, ¿no? Que más bien la deconstrucción pondría ser como que un ideal inalcanzable, ¿no? Algo que está puesto ahí como meta, pero es imposible alcanzarlo porque también se va haciendo estos movimientos sociales, ¿no? Es decir, el deconstruido de ayer hoy es un, digamos, machirulo, ¿no? De hoy en día, ¿pero por qué? Porque pues obviamente cambian los discursos, cambian las formas de relacionarse, cambian todos esos temas, por eso digo que es como... eh, hasta retroactivo la forma en que se pone, porque pueden decir como de que alguien puede decir, sí, ya me construí, pero ¿cómo puedes decir que deconstruiste? Porque identificas que desde antes tenías o ejercías este aparatejo, discurso patriarcal, por así decirlo, ¿no? Pero no porque fueras tú en sí mismo eso, ¿no? No fueras como el patriarcado en sí, sino como que más bien encarnabas esa función patriarcal y la deconstrucción vendría a ser como que la ruptura de esa lógica y justamente una posible salida o una inversión de ese papel, ¿no? Pero eso no significa que no sigas ejerciendo otro papel, ¿no? O otro ejercicio, otro saber. Sigues ejerciendo un saber, pero por lo menos ya es uno que no está a la merced, por así decirlo, de ese discurso patriarcal, ¿no? Pero realmente no es que nadie llegue a hacer una deconstrucción así, y de hecho es como dijeron los chavos, ¿no? Red flag, si alguien se la pasa diciendo como que esto es súper deconstruido, sí, bueno, que a veces es muy gracioso, ¿no? Que un hombre a veces como que dice, todos los hombres son unos malditos misóginos, como los odio, y él siendo hombre, pero que es como si él fuera la excepción, ¿no? Como la excepción a esa alegra lógica, porque ya está deconstruido, ¿no? Pero más bien ahí sería como de que, pues, no, o sea, más bien así no funciona, ¿no? Pero obviamente ¿cómo se llamaba?
la responsabilidad subjetiva, en ese sentido habría que pensarse cómo se utiliza, porque por ejemplo en términos legales, si no puede haber ley si no hay responsabilidad subjetiva, pero también no habría que pensar que uno no es que uno no sea responsable de sí mismo, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, sino pensar de que uno está completo como una esfera y es consciente y puede actuar sobre todo eso sin hacer un trabajo, ¿no? O sea, como si ya estoy, porque hay unas dinámicas, este ejercicio, este saber, es un saber inconsciente, o sea, no sabemos que lo estamos haciendo hasta que no justamente se trabaja en ello, ¿no? Y para trabajar en ello también necesitamos al otro para que justamente, ¿no? Armar un ejercicio ahí dialéctico, ¿no? Entonces aquí es muy complejo, muy difícil, pero igual ya hice un mixing de todo este tema, pero bueno, no sé qué opinan. Bueno, rescatando como parte de lo que pues han ido diciendo, sí, respecto a lo que comentabas, Efraín, creo que sí, algo importante frente a la educación integral en sexualidad precisamente es el comentario que hacías. Una cosa alarmante es que se crea que solamente con educar en cuanto a métodos anticonceptivos y prevención del embarazo, eh, y bueno, en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, pues es bastante alarmante y precisamente hacia esto iba mi comentario anterior, que pues hay personas que no están realmente formadas, preparadas pues en el tema y que se quedan solamente eh, pues en un punto muy pequeño en sexualidad, es decir, integra varias esferas, varios elementos, no solamente pues métodos anticonceptivos. Realmente el comentario anterior era más como por señalar un ejemplo y que bueno, también rescato aquí lo que decía de frente a esta educación integral en sexualidad, la cultura de la prevención y la educación que se busca dar a niñas y niños, orar a los órganos sexuales por su nombre, no te toques ahí, no partes, no, sino pene, vagina, nombrarlos como tal. Eh, y bueno, respecto a lo que decía Silvia de los fetichismos, también bueno, en el Congreso y en preparatoria, cuando pues la sexóloga de la cual hablé en un inicio nos llegó a hablar de este tema, en un lugar frente a estos objetos de culto que se le da como cierto significado dentro de las religiones y pues también pues cierta utilidad para ritos. Esto después se coloca o se traduce en el campo de las sexualidades, sea a partes del cuerpo, pero también a objetos. Objetos que, mediante los cuales se va a buscar, pues, dar placer y que, bueno, precisamente responden a una de las dimensiones por medio de las cuales, pues, bueno, de las dimensiones por las cuales se asigna el sexo, así como de los 4 olones de la sexualidad, que es el erotismo. El erotismo, como mencionaba hace un momento, corresponde a cualquier cosa que nos cause placer. Me decía la colega que les mencionaba hace un inicio, bueno, hace un momento, perdón, el comer, por ejemplo, no sé, una hamburguesa me puede resultar erótico, el usar cierto tipo de prendas me puede resultar erótico, el tal vez salir a caminar me puede resultar erótico, porque no solamente responde a una cuestión sexual, sino a algo que nos cause placer, eh, placer de todo tipo. Eh, y bueno, ya esto se va adecuando pues a los distintos tipos de fetichismo. Un ejemplo era lo que les mencionaba hace un momento, el sadomasoquismo, no sé, tal vez el uso como de ciertas prendas de látex, no sé. Eh, y bueno, frente a esta cuestión pues de la homosexualidad y pues los hombres deconstruidos, también creo que hay queda un amplio camino por recorrer, por revisar, porque de repente frente a estos discursos se va tomando um, un machismo disfrazado, por decirlo pues de alguna manera, porque se van apropiando pues
otros espacios, otros saberes que, bueno, tocan a otros campos, otras poblaciones. Y bueno, también aquí, como pues, tal vez último comentario, no sé, escuchaba hace poco un stand-up de un especial que sacaron en Netflix de personas homosexuales. Ya el último stand-up, pero que salió ahorita se me fue el nombre, dice que la homosexualidad ya es momento de empezar a hablarla, sacarla a la luz, de no esconderla, de dejar de usar esos términos de eh, es que salí del closet, no, sino empezar a ocupar más espacios públicos y tomar también tal vez cierta postura cómica frente a estos discursos machistas. No sé, es lo que se me queda. Y lo que decía al final era que esto también es resistencia. El burlarse, el hacer sátira frente a esos discursos también es una forma de resistencia. El tomar espacios como por ejemplo en el stand-up es una forma de resistencia. No sé, este sería como el último comentario que quería. Bueno, así como estuviste mencionando, pues sí, hay muchas cosas, ¿no? Que tomar de aquí. Yo siento que, bueno, no empezamos con es un solo tema, ¿no? Es decir, sexualidad, pero como vimos, se fue abriendo, ¿no? Bastante, a muchos ángulos, ¿no? Desde, pues, que, bueno, no es algo que podemos ver desde el apartado histórico, el apartado también, biológico, el apartado cultural, también apartados contemporáneos, ¿no? Sobre también cómo ponen todo este tema, ¿no? De visibilidad como de que en cierto punto se dio este grado, ¿no? De sexistencia, donde se le daba el grado de dime qué sexualidad tienes para decirte quién eres, ¿no? O sea, también como eso llegó hasta cierto punto, ¿no? A tener como el garante de esta verdad, ¿no? Pero bueno, me parece que sí, en nuestro podcast no podemos abarcarlo todo, ni tampoco es una presunción, ¿no? De decirlo todo, pero creo que todas estas cosas pues siguen quedando, ¿no? Más a debate, más pensamientos, igual y pues bueno, ¿no? Quienes escuchen, pues no es que seamos nosotros ahora los nuevos garantes de la verdad y todo lo que les dijimos pues ya lo citen y ya estén bien, ¿no? Sino que más bien es como, igual, ¿no? Si están en un punto contrario, pues pueden comentarlo, igual pues pueden pensarlo, dilucidarlo, pueden decir como que no, se equivocan en tal o tal punto, pero estaría muy bueno, ¿no? Empezar a discutirlos, empezar a verlos, porque igual, como siempre decimos, nosotros no somos los nuevos garantes de la verdad, no decimos lo verdadero, pero simplemente hablamos, ¿no? Un poco de lo poquito que podemos conocer, que podemos dilucidar en torno a estos conceptos. Y sí, como todos los temas son complejísimos, pero pues bueno, ya estaría cerrando esto, nos estaremos despidiendo y pues bueno, espero que haya sido de su agrado, que al menos algo de estos puntos, ¿no? Alguien le haya suscitado más preguntas, ¿no? Más que alguna respuesta en concreta. Y pues bueno, me despido, muy buenas noches, días, tardes, cuando estén escuchando, entonces nos vemos a la próxima charla. Bye.